Electrónica. Por estudiante autodidacta. El átomo es la unidad más básica de la materia con propiedades de un elemento químico. Todo lo que existe en el universo físico conocido está hecho de átomos. El universo, las estrellas, galaxias, planetas y demás cuerpos celestes también están hechos de átomos. Al átomo se le conoce como la unidad más pequeña en que un elemento puede ser dividido, sin perder sus propiedades químicas. Dotada de propiedades químicas y clasificables según su peso, valencia y otras características físicas, en una serie de elementos básicos del universo, contenidos en una tabla periódica de los elementos. Esto da a cada elemento una estructura atómica única. El modelo básico de Bohr propone que un átomo se visualiza con una estructura de tipo planetario, que consta de un núcleo central rodeado por electrones que lo orbitan. Según la mecánica cuántica, cada partícula tiene una función de onda que ocupa todo el espacio, y los electrones no se encuentran localizados en órbita, aunque la probabilidad de presencia sea más alta a cierta distancia del núcleo. El núcleo se compone de partículas cargadas positivamente llamadas protones, así como de partículas no cargadas que se denominan neutrones. Las partículas básicas de carga negativa se llaman electrones. Cada tipo de átomo tiene un cierto número de electrones y protones que lo distingue de los átomos de todos los demás elementos. Número atómico. Todos los elementos están dispuestos en una tabla periódica de los elementos en un orden que va de acuerdo con su número atómico. El número atómico es igual al número de protones presentes en el núcleo. En su estado normal, todos los átomos de un elemento dado tienen el mismo número de electrones y de protones. Las cargas positivas igualan a las cargas negativas. Por lo tanto, el átomo tiene una carga neta de cero, lo vuelve eléctricamente neutro. Capas y subcapas. Tal como se ha visto en el modelo de Bohr, los electrones describen órbitas alrededor del núcleo, a cierta distancia de este, y están restringidos a dichas órbitas específicas. Dentro del átomo, cada órbita corresponde a un nivel de energía diferente, conocido como capa. La primera capa, la cual es la más cercana al núcleo, puede contener solo 2 electrones. Si un átomo llegara a tener 3 electrones, el tercer electrón debería ir a la siguiente capa. La segunda capa puede contener un máximo de 8 electrones, la tercera 18 y la cuarta 32, según lo determina la siguiente ecuación, donde n es el número de la capa. Cada capa se divide a su vez en subcapas, donde la primera subcapa puede contener un máximo de 2 electrones, la segunda subcapa 6 electrones, la tercera 10 electrones y la cuarta 14 electrones. Electrones de valencia. Los electrones que se localizan en órbitas alejadas del núcleo están dotados de más energía y se encuentran más estrechamente ligados al átomo que aquellos cercanos al núcleo. Esto se debe a que la fuerza de atracción entre el núcleo positivamente cargado y el electrón negativamente cargado disminuye al incrementar la distancia al núcleo. Electrones con los niveles de energía más alto existen en la capa más externa de un átomo. Esta capa más alejada se conoce como capa de valencia, y los electrones presentes en ella se llaman electrones de valencia. Los electrones de valencia contribuyen a las reacciones químicas y al enlace desarrollados dentro de la estructura de un material, y determinan las propiedades eléctricas de este. Gracias al debilitamiento de las fuerzas de atracción, se requerirá gastar menos energía para extraer un electrón de una capa exterior que de una interior. También, por lo general es posible extraer electrones más fácilmente de átomos que cuentan con sus capas exteriores incompletas y, además, que tienen pocos electrones. Estas propiedades del átomo que permiten el movimiento de electrones bajo ciertas condiciones son esenciales para crear movimientos de carga. El cobre es el material utilizado con mayor frecuencia en la industria eléctrica y electrónica. El análisis de su estructura atómica ayudará a identificar la causa de sus amplias aplicaciones. El átomo del cobre cuenta con un electrón más de los electrones necesarios para completar las 3 primeras capas. Esta capa exterior incompleta, que cuenta con un solo electrón, y la distancia entre este electrón y el núcleo muestra que el 29º electrón lo atrae muy débilmente el átomo de cobre. Si este 29º electrón adquiere suficiente energía del entorno como para abandonar su átomo padre, se le denomina electrón libre. Tal característica hace del cobre un excelente conductor y posibilita la corriente eléctrica. Categorías de materiales. Los materiales conductores son aquellos que permiten el paso de la corriente.
Tienen un gran número de electrones libres y se caracterizan por poseer de 1 a 3 electrones de valencia en su estructura. La mayoría de los materiales son buenos conductores. La plata es el mejor material conductor y el cobre es el siguiente. El cobre es el material conductor más ampliamente utilizado porque es menos caro que la plata. En circuitos eléctricos, comúnmente se emplea alambre de cobre como conductor. Los materiales semiconductores se clasifican por debajo de los conductores, en cuanto a su capacidad de transportar corriente, porque tienen menos electrones libres que los conductores. Los semiconductores tienen 4 electrones de valencia en sus estructuras atómicas. Sin embargo, a causa de sus características únicas, ciertos materiales semiconductores constituyen la base de artefactos electrónicos tales como el diodo, el transistor y el circuito integrado. Los materiales aislantes son conductores deficientes de la corriente eléctrica. De hecho, los aislantes se utilizan para evitar la corriente donde no se desea. Comparados con los materiales conductores, los aislantes tienen muy pocos electrones libres y se caracterizan por poseer más de 4 electrones de valencia en sus estructuras atómicas. Gracias por ver este video. Dejo un enlace con la información del video en la descripción y compártelo si fue de ayuda.